Ya, entonces vamos a resolver aplicando la norma ahora, ¿no? Tenemos acá en la norma E030, diseño de sismos resistente, un anexo, el anexo número 1, que más o menos nos guía o nos da el procedimiento sugerido para la determinación de las acciones sísmicas. Pues, siguiendo esto, vamos a resolver este problemita, ¿no? Ya teníamos esto, teníamos un edificio de 4 pisos, ¿no? Y la idea era pues, bueno, ¿cómo lo resolveríamos, no? Lo primero que se hace pues son por las acciones estáticas, ¿no? Calcular las reacciones, los esfuerzos, las deformaciones por las fuerzas estáticas. Y luego veremos cómo hacemos el trabajo por las fuerzas dinámicas. En este problema que hemos estado siguiendo, el piso 1, piso 2 y piso 3 tienen 60 toneladas de peso y el piso 4 54 toneladas, ¿no? Normalmente esas cargas muertas, ¿no? Las cargas muertas que están entre los pisos, se supone que están ahí en el piso, ¿no? Eh, corresponden, pues, ¿no? Al 100%, el peso del entrepiso corresponde al 100% de la carga muerta metrada. Ustedes cuando diseñan el portiquito, ¿no? Lo que tienen que hacer es meter todas las cargas, ¿no? Las cargas muertas. ¿Qué cargas permanentes hay, no? El peso de la viga, el peso de la losa, ¿no? El peso de los pisos, el peso de los muros, etcétera, etcétera. Eso se pone en cada piso. A, esa, a, esa, a ese peso muerto se le agrega un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de, de la carga viva. Eso depende del S, ¿no? Depende ya del... Bueno, pero analicemos primero por la carga muerta, ¿ya? Analicemos primero por la carga muerta, si no nos vamos a confundir. Entonces, acá tenemos 54, acá tenemos 60, acá tenemos 60, 60. En cada piso, ¿cuánto de carga habrá? Normalmente las cargas pues están dadas así, ¿no? Acá no lo he dibujado. A ver. Tenemos 10 metros de longitud. Entonces, por ejemplo, el peso en el piso cuarto, acá, ok, como quieran llamarlo, ¿ya? ¿Ese peso cuánto vale? Este es el ejemplito que hemos estado siguiendo. O el peso de la masa 1 que le habíamos dicho acá, ¿no? Para nosotros 1, 2, 3, 4. Bueno, siguiendo eso, ese peso 1 o de la masa 1, ¿cuánto vale 54 toneladas? O sea, 54.000 kilos. Pero esos 54.000 kilos están distribuidos pues en 10 metros, ¿no? Normalmente lo que hacemos son cargas distribuidas, ¿no? Nosotros calculamos así, cargas distribuidas. Claro, como acá en este problema ya nos dan 54.000 entre 10 metros. 10 metros por 100 centímetros. O sea, eso sería. $54, ¿no? 54. O sea, hay realmente una carga distribuida de 54 kilogramos fuerza por centímetro, ¿no? Una carga distribuida ahí. Y en los otros 60, 60, 60 y 60, ¿no? En todo esto hay 54 kilos por centímetro. Normalmente se hace así, pues por cargas distribuidas. No, nadie les da carga puntual, ¿no? Eso es para el análisis dinámico. Y acá 60 kilos por centímetro, 60 kilos por centímetro y 60 kilos por centímetro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el cálculo estático solo por las cargas muertas para ver
cuáles son sus reacciones. O sea, cómo se hace el procedimiento. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Esto ya lo tengo ya guardado. Toda la información ya de las coordenadas, de la conectividad, ya lo tengo guardado. Pasa. Entonces, está Marcos. Entonces tenemos este marquito, ¿no? De 20 elementos. 15 nodos, 3, 6, 9 condiciones de frontera, 0 de estación del punto bidimensional. Coordenadas ya está guardado, ahí están las coordenadas de los 15 nodos en centímetros, ¿no? Del 1, por ejemplo, 0, 0, del 2, 500, 0 y etcétera, ¿no? La conectividad también ya está guardada, está, por ejemplo, del elemento 20, ¿no? Su primer nodo el 3, su segundo nodo el 6, tipo material 1, el área 2500 y su inercia, ¿no? Ahí están, área e inercia. Tipo materiales 1, también ya está. Están las propiedades de materiales. Material 1, su módulo de elasticidad 217.370 y la relación de son 0,18 para el concreto, ¿no? Condiciones de frontera también ya está, ¿no? 1, o sea, acá en el primer nodo, grado de libertad 1, 2 y 3 son 0, ¿no? 4, 5 y 6 ceros, 7, 8 y 9 ceros. Esas serían las condiciones de fronteras. No hay restricciones de multipunto. Ya sería, ¿no? ¿Hay cargas puntuales en la estructura? No. En este caso no, solo vamos a analizar por carga muerta. ¿Hay cargas distribuidas? Sí, ¿no? Entonces acá hemos dicho, en el elemento 1 hay una carga distribuida de menos 54, ¿no? 54 kilos por centímetro. En el elemento 2 también hay más cargas distribuidas, sí. Ingresa el elemento en las 2, menos 54. ¿Hay más cargas? Sí, ¿no? En el elemento 3, ahí es menos 60. ¿Por qué lo pongo negativo? Porque está para abajo, ¿no? Si la carga distribuida estuviera para arriba, sería positivo. Hay más cargas, sí, en el elemento 4, carga distribuida, menos 60. Hay más cargas, sí, en el elemento 5, hay de menos 60, ¿no? Hay más cargas, sí, en el elemento 6, ¿no? Menos 60. Hay más cargas distribuidas, sí. Y acá en el elemento 7, también menos 60. Y hay más cargas distribuidas, sí. Y en el elemento 8, menos 60, ¿no? Listo. Ya no hay más cargas. Listo. Esas serían las reacciones en los soportes. Por ejemplo, en el grado de libertad 1, o sea, acá, ¿no? Vamos a ver, este es 12. 3.200, ¿no? Ahí está el portiquito, ¿no? Entonces, es el pórtico. Estas son las reacciones en los soportes, acá, acá y acá, ¿no? Veamos. Ahí están las reacciones, digo.
Entonces nuestras reacciones, por ejemplo, son estas, ¿no? Vamos a verlos. Caray. Por ejemplo, en el grado Libertad 1, esas fuerzas estarían acá, ¿sí? Voy a dibujarlos. $2.320, entonces acá, ¿no? 2.320 kilogramos fuerza, ¿no? Luego en 56.423, otra fuerza, 53.423 lo he dicho. 56.000, ¿no? 56.423. 56.423. Y un momento de menos 240.726. Menos quiere decir horario, entonces el momento está así. 240.000, ¿no? 240.726. Ahí. Y luego, esto lo estoy haciendo para que nosotros podamos comparar estas reacciones, ¿no? Por la carga estática, solo por el peso muerto, con el análisis dinámico, ¿entiendes? O sea, cuánto de variación hay, ¿no? En el 2, 3, acá prácticamente cero, no hay, ¿no? En X es 0, en Y 121.000. 121.154. Momento, prácticamente también 0, ¿no? Menos 8 puntos por 10 a la menos 11, 0, pues, ¿no? Acá en el 7, menos 2.360 para acá. 2.360. Y como se dan cuenta, miren, 2.300, a ver. 2.320, no es 60. Negativo quiere decir en dirección para allá, pues, ¿no? Y como se dan cuenta, miren, 2.320 menos 2.320 es 0, ¿no? Son cargas verticales nomás. Entonces, luego 56.423, 56.423, ¿no? Igual acá, miren, 56.423 es simétrico, pues, esta estructura, ¿no? Y momento, 240.726 positivo, quiere decir antihorario, ¿no? O sea, así. 240.726 debe ser lo mismo. 726. Listo. Entonces podemos comprobar, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Acá en X, 2.320 menos 2.320, 0. En el eje Y, ¿no? 56.422, a ver, hagan esa suma. 56.423 por 12, porque acá también hay, más, ¿no? 121.154, ¿no? Esas serían las reacciones. Y las fuerzas que están abajo son 54, ¿no? O sea, menos 54.000 kilos, menos 60.000
por 3, ¿no? 0, ¿me cuenta? ¿No? 0, sumatorio de fuerzas en el eje X, 0, sumatorio de fuerzas en el eje Y, 0, momentos también, ¿no? Aquí hay un momento, 240.000, 0, ¿no? Como es simétrico, las cargas son simétricas. Bueno, lo que quería ver es que se den en cuenta estas fuerzas. Muy bien, ese es el análisis estático. Pues en el análisis estático tienen todo un resultado, ¿no? Entonces, para hallar el envolvente, ustedes tienen que hacer la combinatoria, ¿no? De la carga muerta más la carga viva, ¿no? La carga muerta más el análisis dinámico, ¿no? Más la carga de sismos, etc. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de los sismos. Como les decía, vamos a seguir este procedimiento. Las acciones sísmicas para el diseño estructural dependen de la zona sísmica, el perfil del suelo, ¿no? El uso de la edificación, del sistema sismo resistente, ¿no? Las características dinámicas de la edificación y de su peso. La primera etapa, peligro sísmico, ¿no? Está en el capítulo 2. Los pasos de esta etapa dependen solamente del lugar y las características del terreno de fundación del proyecto, no dependen de las características del edificio. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar, pues, ¿no? Esos factores para calcular la cortante máxima o la cortante en la base, ¿no? El primer paso es el factor de zona Z, ¿no? Artículo 10, determina la zona sísmica. Vamos a imaginarnos de que nuestra construcción es un hospital, ¿ya? Es un hospital A1, o sea, un hospital ¿no? Es una edificación A1 y que está ubicado en la zona de la selva, en la zona 1, ¿no? En la zona 1. Entonces, si está en la zona 1, entonces nosotros vemos acá, vamos al artículo 10 o a la figura número 1, ¿no? ¿Entienden? De ahí sacamos el factor Z. Vamos a estar sacando los factores. Entonces, para el análisis dinámico necesitamos análisis. Se llama análisis estático, pues, ¿no? Análisis estático de las fuerzas sísmicas. Estamos haciendo ese análisis estático. Este es un procedimiento. Lo primero que vamos a sacar son esos factores, el factor Z. ¿Cuánto vale? Entonces nos vamos, como dice acá, pasa. Como dice acá, nos vamos al artículo 10, ¿no? O a la figura número 1. Esta es la 38. Artículo 18. Está la figura 1 o artículo 10, ¿no? Imaginemos que nuestro hospital va a estar construido en la zona 1, ¿no? En la zona 1. Entonces, de acá, de esa zona 1, tenemos factores. En este caso sería 0.10, ¿no? Para la zona 1. Z sería 0.10. Z 0.10. Muy bien. Eso significa la aceleración, ¿ya? La aceleración, o sea, en esa zona la aceleración ¿no? Es de 0.10 G. 0.10 G significa aceleración. O sea, ahí las fuerzas horizontales van a tener una aceleración de 0.10 G, por si acaso. Muy bien, seguimos con el procedimiento, ya tenemos la zonificación. Seguimos con este procedimiento. Perfil del suelo, artículo 12, ¿no? De acuerdo a los resultados del estudio de mecánica del suelo, se determina el tipo del perfil del suelo según el numeral 12.1, donde se definen 5 perfiles de suelo, ¿no? Vamos a suponer que el suelo es tipo S3, ¿ya? S3.
está, miren, ahí están los perfiles de los suelos, ¿no? Artículo 12, perfil del suelo. S0, roca dura. S1, roca, suelos muy rígidos. S2, suelos intermedios. Y S3, suelos blandos, ¿no? Y ahí están las características de esos suelos blandos, digo. La velocidad de corte es menor o igual a 180 metros por segundo. Es lo único que los diferencia, ¿no? O sea, tendrían que hacer estudios geofísicos para determinar la velocidad de las ondas. Y dependiendo de eso, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos los factores del suelo. Estamos en una zona S1, en la zona 1, y tenemos un suelo S3, ¿no? Entonces el factor de suelo S, según esta tabla número 3, es 2, ¿entienden? ¿No? Es 2. Entonces S es igual a 2. Si quieren le ponen de acuerdo a la tabla número 3, pues, ¿no? La norma E030. Muy bien. Además de eso hay parámetros de sitio, hay que hallar los periodos de vibración de ese tipo de suelo, ¿no? Dice, se considera el tipo de perfil que mejor describe las condiciones locales, utilizando los correspondientes valores del factor de amplificación del suelo S y de los periodos TP y TL, ¿no? Dados en las tablas 3 y 4. La 3 sí hemos sacado, ¿no? Bueno, aquí está la tabla 3, hemos sacado el factor de suelo S, 2, y aquí están los periodos TP y TL, ¿no? Entonces TP en segundos, ¿no? Para un suelo S3 vale 1, entonces acá lo ponemos. T sub P para un suelo tipo 1 vale 1, y T sub L vale 4. Vale 1.6, ¿no? Vale 1.6. Vale 1.6 segundos. Son periodos, ¿ya? Son periodos del suelo. En segundos. Entonces, esa información también está por el tipo de suelo, ¿no? Muy bien. Ahora, el factor de amplificación sísmica. Dice, de acuerdo a las características del sitio se define el factor de amplificación sísmica C por las siguientes expresiones. Si T, ¿no? Si el T es el periodo fundamental del edificio. Si T es menor que TP, entonces C vale 2.5. Y T es el periodo de acuerdo al numeral 28.4 concordado con el numeral 29.4, ¿no? Ese coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración estructural respecto de la aceleración del suelo. Bueno, el seno, entonces T es el periodo de acuerdo al numeral 28.4. Vamos al numeral 28.4. Aquí está. Periodo fundamental de vibración, dice, ¿no? El periodo fundamental de vibración para cada dirección se estima con la siguiente expresión. Podrían estimarlo, o si no, de un análisis dinámico podrían sacar ese periodo de la estructura. T es igual a HN sobre CT, ¿no? ¿Y qué es HN? HN es la altura total de la edificación. Entonces, sacamos T primero. T es igual a H sub N
H sub n entre C sub t, ¿no? CT creo que es así. Entonces, si no se acuerdan, si tienen alguna duda de algún, ¿no? de alguna variable, aquí está por si acaso. ¿No? En la parte acá, en la nomenclatura, C sub t, por ejemplo, coeficiente para estimar el periodo fundamental de un edificio, H sub n, altura total de la edificación en metros, ¿no? Altura de la edificación total en metros. Entonces, acá ya tenemos eso. La altura de la edificación total en metros, ¿cuánto es? 12 metros, ¿no? 12 metros. Y C sub t lo vemos de ahí. Pero ya nos hemos pasado. Ahí está C sub t. Donde C sub t dice vale 35 para edificios cuyos elementos existentes en la dirección considerada sean únicamente, ¿no? Dos puntos A, pórticos de concreto armados sin muros de corte. B, pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos sin asestamiento. Vamos a suponer que son pórticos de concreto, ¿no? Acá estamos haciendo como pórticos de concreto, entonces C sub t va a valer 35. C sub t va a valer 35. Entonces de ahí calculamos el periodo de vibración de la estructura. Eso es 0.34. 0.34 segundos. Ahora sí podemos comparar, ¿no? Podemos decir, para hallar el valor de C, podemos ir acá. Ahí está. Artículo 14, el factor de amplificación sísmica C, ¿no? Dice, si T es menor que T sub P, entonces C vale 2.5. Si T está entre TP y TL, C vale 2.5 por TP entre T. Y si T es mayor que TL, entonces C es igual a 2.5 por TP, ¿no? Por TL entre T al cuadrado. Entonces comparemos. T vale 0.34 segundos, es menor que TP, ¿no? Menor que un segundo. Entonces, ¿cuánto vale C? Entonces C valdrá como T es menor que TP, entonces C vale ¿cuánto? 2.5. C vale 2.5. Muy bien. Ya tenemos, nos falta la U para la SUX. Y seguimos el procedimiento. Para la U, categoría de la edificación y factor de uso, ¿no? Estamos diciendo que es una edificación A1, entonces el factor U lo sacaríamos de acá, ¿no? Dice establecimientos del sector salud, ¿no? Públicos y privados del segundo y tercer nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud. Ya, es A1. Y para el factor U lo vemos acá. En la nota 1 dice, las nuevas edificaciones de categoría A1 tienen aislamiento sísmico en la base cuando se encuentran en las zonas sísmicas 4 y 3, ¿no? En las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad responsable puede decir si usa o no aislamiento sísmico. Si no se utiliza aislamiento sísmico en las zonas sísmicas 1 y 2, el valor de U es como mínimo 1.5. Entonces no vamos a usar aisladores sísmicos, ¿no? Porque estamos en la zona 1, tenemos independencia, y
vamos a utilizar un valor de U, ¿no? De 1.5 como mínimo. Entonces U vale 1.5. U es igual a 1.5. Bien, ya está. ¿Qué más? Ahí están los sistemas estructurales, si son pórticos, ¿no? Muros estructurales, dual, estructuras de acero. En las estructuras de acero, como habíamos hablado, todos son pórticos, ¿no? Ahí no hay muros que soporten, son pórticos nomás, todos son pórticos. Entonces, de acuerdo al tipo de construcción, vamos a tener este coeficiente básico de reducción, ¿no? S sub 0. O si no, vamos acá, si tenemos alguna duda, vamos al procedimiento. Vamos al procedimiento que está acá, peligro sísmico, y hemos acá el factor de zona, el perfil del suelo, parámetros de sitio, STP y TL, ¿no? Construir la función del factor de amplificación sísmica C, ya hemos sacado, ¿no? Caracterización del edificio, categoría de la edificación, el factor U, ya lo hemos sacado. El sistema estructural, o sea, hay que sacar S sub 0, ¿no? El coeficiente básico de reducción de fuerzas, S sub 0, artículo 18, tabla número 7, ¿no? Y luego los factores de irregularidad, ¿no? IA y P en el artículo 20. A ver, primero esto, S sub 0, artículo 18. Este artículo 18, tabla número 7, ¿no? Es el artículo 18 por si acaso. Entonces vamos a sacar el coeficiente básico de reducción S sub 0. Nuestros pórticos son de concreto armado y entonces nuestro coeficiente básico de reducción S sub 0 será 8. ¿Ya? S sub 0 vale 8. Insertar. Necesitamos realmente esto, ¿no? Necesitamos R, que es igual a este S sub 0. R sub 0 por las irregularidades, ¿no? Y A por IP, creo. Ahorita R sub 0 es simplemente 8. Antes no había estos IA y PA, era directamente el R, que era igualito para concreto armado, para pórticos de concreto armado era 8, valía 8, ¿no? El R, acá el R sub 0 vale 8. Ahora veamos el IA y el IP. Entonces el R sub 0 vale 8. Regularidad estructural, dice, ¿no? Cumplir las restricciones de la tabla número 10, ¿no? Estructuras regulares son las que en su configuración resistente a cargas laterales no se presentan las irregularidades indicadas en las tablas número 8 y 9. En estos casos el factor de IA e IP es igual a 1. Es un hospital, a ver, ¿qué dice, no? O sea, hay construcciones que no deben de tener irregularidades, por ejemplo los hospitales, etcétera, no deberían de tener, por eso los hospitales que ustedes ven son prácticamente cuadrados, ¿no? Y no hay otra cosa, tiene que ser recontra regular. O sea, ahí no prima que sea bonito ni nada por el estilo, ¿no? Sino que ante un movimiento sísmico ese hospital no debe colapsar, ante un evento sísmico severo, ¿no? No tiene que colapsar, eso es lo fundamental. Entonces, aquí hay las tablas 8, 9 y 10, ¿no? La 8, irregularidades estructurales en altura, ¿no? Si hay esa irregularidad desde que es piso blando,
se consideraría un IA igual a 0.75. Si hay una irregularidad extrema, ¿no? Ver la tabla número 10, ¿no? Se considera el IA igual a 0.5, etcétera, ¿no? Irregularidad de masa o peso 0.90, y ahí están las definiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se llama irregularidad de masa o peso? Se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado según el artículo 26, ¿no? es mayor que 1.5 veces el peso del piso adyacente. Ese criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. O sea, si un piso, el piso adyacente sería el piso superior o el piso inferior, ¿no? es mayor que 1.5 veces, ¿no? El piso del piso adyacente. O sea, si un piso pesa más que el 150% de los pisos o superior o inferior, eso quiere decir adyacente, entonces ahí habría una irregularidad de masa, ¿no? O sea, hay 150% de peso está concentrándose acá y arriba menos del 100, ¿no? Más o menos, eso es lo que quiere decir. Irregularidad geométrica vertical, las configuraciones, ¿no? La configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión en el piso adyacente, ¿no? O sea, por ejemplo, si un piso es, ¿no? su área o en la dirección del análisis, ¿no? La dirección en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces, ¿no? Por ejemplo, en este piso es más largo y arriba más cortito, ¿no? ¿Entiendes? Entonces hay una irregularidad en geometría vertical y ahí tendríamos que aplicarle un IA de 0.9. Tendrían que ver. Como estamos hablando de hospitales, ¿no? Como estamos hablando de un hospital, entonces realmente no habría irregularidades, no debería de haber, ¿no? Aquí en la tabla número 10, categoría irregularidad de las edificaciones. Por ejemplo, las edificaciones A1 y A2, ¿no? No se permiten irregularidades. En la zona 1, en la zona 4, 3 y 2, no debe de haber, en estos tipos de hospitales, por ejemplo, en la A1 y A2, no se permiten irregularidades. O sea, no debe haber ningún tipo de irregularidad. En esos casos, IA e IP valdrían 1, ¿no? 1, 1. En la zona 1 dice no se permiten irregularidades extremas, ¿no? Entonces habría cierto tipo de irregularidad. Podríamos tantear y ponerle algo, ¿no? Aquí están la irregularidad extrema de rigidez, ver tabla número 10. Existe irregularidad extrema de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 60% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, ¿no? O es menor que el 70% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores, ¿no? En ese caso, si hubiera irregularidad extrema, el factor IA sería 0.5, ¿no? 0.5. Y aquí está el IP, ¿no? Factores de irregularidades en planta, irregularidad torsional en planta, ¿no? Irregularidad torsional extrema. Entonces existe irregularidad torsional extrema cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo de desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo de edificio, ¿no? Delta máximo, en esa dirección calculado incluyendo excentricidad accidental es mayor que 1.5 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga, ¿no? Este criterio solo se aplica en edificios de diafragmas más rígidos, etc. Y ahí están, esos serían los extremos. Estamos en A1, pongámosle podríamos ponerle IA igual a 1 y IP igual a 1, ¿no? Pero podríamos ponerle también un factorcito menor que 1, ¿entiendes? Que podríamos, por criterio ya, ¿no? Como es un hospital, no debería tener irregularidades, pero le podemos dar que hay una irregularidad acá, ¿no? En altura de tanto de algo, ¿no? Pongámosle algún valor menor que 0.1, 0.9 podríamos ponerle.
Eso lo ven, lo estudian, ¿no? Y P también algo así, ¿no? Y P pónganle 0.95, ya más suponiendo, ¿no? Entonces de acá calculamos R. Entonces esto es 8 y A 0.9 y P 0.95. $6.84, ¿no? Le hemos puesto algún tipo de irregularidad, no es perfecto, ¿no? El IA y el IP. Podríamos ponerle 1.1 porque es un hospital, se supone que no hay irregularidades, pero bueno, por criterio del ingeniero le estamos poniendo 0.9 y 0.95, ¿no? ¿Qué más? Ya tenemos R, ya tenemos prácticamente, mira, ya tenemos SUXPA, ¿no? Z, U, ¿no? C, S, R. ¿Qué nos falta? El peso, ¿no? El peso de la estructura. El peso. Entonces, el peso de la estructura allá el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas S, ya lo hemos calculado, es S sub 0, R es igual a S sub 0 por IA por IP, ya está. No vamos a utilizar sistemas de aislamiento sísmico. Para el análisis estructural, modelos de análisis hemos visto, hay dos según este reglamento. Estimación del peso. Dice, el peso se calcula adicionando a la carga permanente y total de la edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga, ¿no? Que se determina de la siguiente manera. En edificaciones de las categorías A y B, ¿no? Se toma el 50% de la carga viva, ¿no? Y así. En edificaciones de categoría C se toma 25% de la carga viva. En depósitos se toma el 80% del peso total que es posible almacenar. En azoteas y techos en general se toma el 25% de la carga viva. En estructuras de tanques, ¿no? Silos y estructuras similares se considera el 100% de la carga que puede contener. Por ejemplo, si van a diseñar un tanque, ¿no? Lo que tienen que diseñar es cuando el tanque está lleno, ¿no? Completamente lleno, o sea, para esa masa completa, es lo que podría almacenar. Ese sería el caso peor, ¿no? El caso peor. El peor caso sería cuando el tanque está lleno de agua y ahí ocurre el fenómeno sísmico, ¿no? Ahí la fuerza sísmica va a ser fuertaza, ¿entiendes? ¿No? Porque es masa por aceleración, mayor masa, mayor aceleración, pues, ¿no? O mayor fuerza, quiero decir. Entonces, en tanques y silos, ¿no? Hay que considerarlo como si estuviera lleno, ¿no? Con el 100% de la carga. Entonces, estamos en una edificación tipo A1, entonces consideremos que el peso es el peso muerto más el 50% de la carga viva, ¿no? Más el 50% de la carga viva. Imaginémonos, a ver, entonces vamos al peso. El peso, ¿cuánto era el peso muerto? Era 54.000, ¿no? Del último piso, más 3 por 60.000, ¿no? De los otros pisos. Eso sería la carga muerta. O sea, sí. Vamos a suponer que esa es la carga muerta, vamos a calcularlo aparte. Y sería 234.000, ¿no? 234.000 kilogramos, ¿no? Esa sería la carga muerta total del edificio. Consideremos una carga viva, no sé de cuánto, ponte de 150.000, total ya, ¿no? En los 4 pisos, la carga viva total de 150.000. Y eso se supone también que ustedes lo pueden calcular, ¿no? Ahí van ¿no? a un manual o a un libro de concreto armado
¿no? O al propio reglamento, al E060, ustedes ven ahí cargas vivas, pues, ¿no? Cargas vivas de diseño, ¿entienden? Cargas vivas de diseño para un hospital, ponen ahí, ¿no? Entonces le dirá 300 kilos por metro cuadrado, 400 kilos por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo pueden calcular. Entonces, esa carga viva, vamos a suponer que la suma de esa carga viva es de 150.000, ¿no? Que la carga viva es 150.000. Vamos a suponer eso. Esta es la carga muerta. Carga muerta. Carga muerta, CM lo vamos a poner, igual a esto. Esa es la carga muerta. ¿No? Es igual a eso. Kilogramos fuerza, ¿no? 234.000 kilogramos fuerza. La carga viva, vamos a suponer que ya lo han metrado, ¿no? Lo han calculado, es de 150.000 kilogramos fuerza. Entonces, ¿qué nos está diciendo el reglamento? Está diciendo de que el peso P se considera el total de la carga muerta, o sea, 234.000, ¿no? O así, la carga muerta, más en este caso el 50%, ¿no? O sea, 0.5 de la carga viva. Entonces, 234.000 más 0.5% de la carga viva. Hola, oso. Ay, por el atraso que hemos tenido. Oso, ahorita estoy en clases. Ya. Ya, eso sería el peso. Y ahora sí ya podemos calcular la fuerza cortante en la base, ¿no? La fuerza cortante en la base, la fórmula está acá. Ahí o más abajo. Ahí está. La fuerza cortante B es igual a ZU por C por S entre R por P, ¿no? Sux. Pero hay que tener cuidado de que C entre S debe ser siempre mayor que 0.11, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces calculamos la fuerza cortante en la base. La fuerza cortante B es igual a Z por U por C por S, ¿no? Sux entre R por P. Esa es la fuerza cortante en la base y de inmediato lo podemos calcular. ¿Está? Z, ¿cuánto vale Z? 0.10, ¿no? 0.10 U, la importancia de la edificación, 1.5
C, el factor de amplificación, 2.5. Y S, ¿no? El parámetro de suelo, 2. R, hemos calculado acá, 684. Y P, esto, 309.000. Entonces, eso vale esto. Pero siempre hay que darnos cuenta del C entre R, por si acaso. Calculen ese C entre R. Entonces, habría una fuerza cortante de 33.881.6, ¿no? kilogramos fuerza. Pero calculemos C entre R, por si acaso. Hay que calcular esto, siempre no se olviden. C entre R. ¿A cuánto es igual eso? C vale 2.5 entre 6.84. $0.36, ¿no? Entonces, este 0.36 lo comparamos con lo que nos da. C entre R dice tiene que ser mayor que 0.11, en este caso es 0.36, ¿no? Es mayor que 0.11, conforme, no hay ningún problema. Entonces, ese es el valor de B. Si C entre R fuera menor que 0.11, ustedes consideran 0.11, ¿entienden? ¿No? O sea, nos está diciendo que C entre R siempre tiene que ser mayor o igual que 0.11. Muy bien. Entonces, si hemos calculado nuestra fuerza cortante en la base. Ahora, esta fuerza cortante hay que distribuirla en cada piso, ¿no? Hay que distribuirla en cada piso. ¿Cómo lo distribuimos en cada piso? Aquí está la formulilla. Aquí está. FI dice es igual a alfa I por B. Y alfa I está calculado por esto, ¿no? Por esto. Entonces hay que, lo copiamos. Lo copiamos. Y lo hacemos en Excel, ¿no? Antes, por ejemplo, no había este factor K, ¿no? Era solo PI por HI, ¿no? Ahora está, el HI está elevado a una potencia a la K, ¿no? Dice, donde N es el número de pisos del edificio, etcétera, etcétera. K es un exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la estructura T, ¿no? En la dirección concedida que se calcula de acuerdo a. Para T dice menor o igual a 0.5, K se toma igual a 1. ¿Cuánto era nuestro periodo? T 0.34, ¿no? Menor que 0.5, entonces K vale 1, ¿no? Entonces K valdría 1, entonces es como la fórmula clásica de antes. Entonces simplemente hacemos eso. En el Excel es más facilito calcularlo eso en el Excel. Hacen eso. ¿Ya? Vamos a calcular esto. Entonces, vamos a calcular, acá le pondremos pues PI, P sub I, ¿no? H sub I, HI, el valor de B ya lo tenemos, acá pongan lo que sea, el valor de B. Alfa sub I, alfa I, ¿no?
Listo. Y FI. La fuerza, podemos, no importa cómo ustedes lo pongan, las fuerzas van a ser las mismas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros estamos partiendo de arriba para abajo, ¿no? De arriba para abajo. Y si quieren lo ponen acá. Y X y Y, como quieran llamarlo, o piso Y, masa Y. B, ¿cuánto habíamos calculado con B? B, ¿cuánto valía esto? Eso vale, ¿no? 33.881. Es número, por si acaso, está como letra, está. 33.881.6. Eso es B. Eso es B. Entonces, le vamos a llamar como hemos hecho 1, 2, 3, 4, para seguir la notación. 1 va a ser el peso de arriba, ¿no? De arriba para abajo. 1, 2, 3. P sub pi. ¿Cuánto valía P sub pi ahí? 54.000, ¿no? Es en proporción, pues ya, 54.000. Estos de acá abajo eran 60.000. 60.000. 60.000. Muy bien. HI es la altura del piso correspondiente con respecto al suelo. Entonces, si nosotros, para nosotros el primero está arriba, ¿cuánto sería su altura? 12 metros, ¿no? 12. Del otro, 9, 6 y 3, ¿no? ¿Entienden? Acá hay que hacer el producto. Hay que hacer este producto P sub I por H sub I. Esto por esto. Aquí hacemos la suma. La sumatoria es esto. A ver, vemos, esa está bien. Entonces, esa es la sumatoria, ¿no? Este es el denominador. Y el alfa I es simplemente esto entre esto. Y hemos visto que K en este caso vale 1, ¿no? Por eso ya no lo estoy afectando. Ya está. Esto es absoluto. Esos son los alfa X. Y las fuerzas correspondientes serían esto, alfa I, ¿no? Por B. Eso es absoluto. ¿Ya está? Entonces, como quieran lo denominan, eso no importa. Acá me está diciendo 12.000 arriba la fuerza, ¿no? 10.000 más abajo, 7.000 y 3.200, ¿no? Esas serían las fuerzas que hay que considerar, ¿no? O sea, ya para eso no hemos calculado la carga las fuerzas laterales. O sea, toda esta cortante B, que es 33.000, esto tiene que comprobarlo, tiene que salir de eso por si acaso. ¿No? 33.881.6, ¿no? Se distribuye nomás en cada entrepiso. ¿Entiendes? Entonces ahora volvemos a hacer el análisis. Pero ahora ya con cargas sísmicas, ¿entiendes? Con cargas sísmicas.
Tenemos el portiquito. Esto lo podemos copiar si desean. ¿Ya? Entonces en el pórtico tenemos que hacer este análisis. Tenemos que ponerle esas cargas sísmicas, ¿no? Acá, 12.000, 12.000. 12.705.6, 12.705.6, 12.705.6, ¿no? Luego otra fuerza, la otra fuerza, 10.588, 10.588, 10.588. Luego 7.058.7, 7.058.7. 7.058.7. Y por último, una fuerza de 3.529, 3.529.3, 3.529.3. Acá, de 3.529.3. ¿Está? 3.529.3. Listo. Entonces, con esas cargas laterales hacemos el cálculo. Nuevamente, ¿no? Ese es el procedimiento, este es el análisis estático, ¿no? Que para las zonas 1 lo podemos hacer hasta para un edificio hasta de 10 pisos, ¿no? Y para las zonas otras hasta por lo menos 5 pisos, o sea, es válido este análisis dinámico o estático, digo. Entonces, esto vamos a repasar. Listo. Entonces, nuevamente, cosemos el programita y hacen el cálculo. Lo que yo quiero es que vean la diferencia de fuerzas, ¿no? Por lo menos en la base, a ver cómo es. Y los desplazamientos laterales, ¿no? Número de elementos, 20. Número de nodos, aquí está, 15, ¿no? 15. Condiciones de frontera, 9. Presión en el punto 0. Es bidimensional. Ahí están las coordenadas, la conectividad, el tipo de materiales, ¿no? Las condiciones de frontera, no hay restricción de multipunto. ¿Hay cargas puntuales? Sí. ¿Cuántas cargas puntuales, no? Hay una por piso, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4 cargas. Hay 4 cargas puntuales. Entonces hay que ingresar los grados de libertad y la carga. Acá. Es el nodo 13. ¿En qué grado de libertad estará esta carga? 13 por 3, 39, ¿no? Menos 2, ¿no? En el 37, ¿no? En el grado de libertad 37 tenemos una carga de 12.705.6. ¿Está?
Acá, 10 por 3, 30, menos 2 en el grado de libertad 28. 28 tenemos 10.588. Luego acá, 7 por 3, 21, menos 2, 19. En el grado de libertad 19 tenemos una carga de 7.058.7. Y por último, en el grado de libertad 4 por 3, 12, menos 2, 10, ¿no? En el grado de libertad 10 tenemos una carga de 3.529.3. Listo. ¿Hay cargas distribuidas? No. Los análisis, si ustedes se dan cuenta, ustedes van a hacer análisis por carga muerta, ¿no? Van a hacer análisis por carga viva, y ahorita estamos haciendo análisis por carga sísmica, separados, uno por uno, porque ya luego al final se combina, ¿no? Se calcula el U igual a 1.4 la carga muerta, ¿no? Más 1.6 la carga viva, etcétera, etcétera. Por eso ustedes tienen que hacer los análisis uno por uno. Y por eso tienen que guardar toda la información, esa, por ejemplo, coordenadas, conectividad, todo eso, ya debe estar guardadito en un archivo, ¿no? Porque eso se repite para todos los tipos de fuerzas. O sea, lo que cambia son solo las fuerzas, ¿no? El lado derecho. Pero la matriz de rigidez de la estructura y todo eso queda, ¿entiendes? ¿No? K por Q igual a F, lo que varía es F nomás. K, eso todo se mantiene constante. O sea, vamos a solucionar ese mismo sistema para diferentes lados derechos, para diferentes Fs. F es carga muerta, carga viva, carga de sismo, carga de viento, etcétera, etcétera. Y luego, de acuerdo a nuestra norma, ¿no?, de diseño, pues utilizaremos factores de amplificación de carga, ¿no? Y calcularemos el momento último, el cortante último, ¿no? Dependiendo qué estamos diseñando, ¿no? Entonces acá no hay cargas distribuidas, no hay carga muerta, cero, es un análisis por las cargas laterales, ¿no? Listo. Ingresen Zoom 0.8 creo le daban antes. 300 creo le dije. 1000 creo le dije. Ahí está nuestro portiquito. Yo, como les he dicho, yo no dibujo, dibuja la máquina, que dibuje la máquina. Como una manera de comprobar de que el modelito está bien, ¿no? En los otros sistemas ustedes diseñan, ¿no? Primero dibujan y de ahí el sistema va sacando las coordenadas, ¿no? Que es al revés. Y es más fácil para edificios más chicos, ¿no? 10 pisos, esto es mucho más rápido, es de contraveloz que un diseño normal, ¿me entiendes? Es manejable más rápido. Ya, muy bien, veamos las diferencias. Por ejemplo, la fuerza, por ejemplo, cortante acá es menos 10.000, comparen con 2.300, ¿no? Acá ya es 10.000 acá en la base. Miren los cambios que puede haber. A pesar de que son solo cargas laterales, hay una fuerza vertical de 23.000, ¿no? De 23.000 para arriba. Y hay un momento, déjense cuenta, el momento acá para carga muerta era solo 240.000. Acá ya tenemos un momento de 2.25, ¿no? O sea, 2.253.000, ¿no? ¿Se dan cuenta? 10 veces más que esto, ¿no? 10 veces más que la carga muerta. Y también miren la fuerza cortante, que normalmente era 2.300, acá tenemos 10.000, o sea, 5 veces más, ¿no?, en la fuerza cortante. Ustedes, cuando hacen este análisis, deben darse cuenta de que el sismo puede ir por adelante, ¿no?, en este sentido, o en el otro sentido, por atrás. El sismo no escoge las direcciones, no respeta direcciones, ¿no?, va por adelante o por atrás, así que ahí o ahí. Entonces ustedes, si acá les sale menos 10.000, pónganse las fuerzas ahora en el sentido contrario, les saldrá pues 10.000, ¿no? Entonces ese 10.000 tendrían que sumar a este 2.300, ¿se dan cuenta?, ¿no? Porque el sismo vaya o allá, no tiene dirección preferida, no sabemos en qué dirección va a venir la aceleración, ¿entienden? Así que el análisis siempre, se dan cuenta, o sea, hacen solo para un sentido, pero luego le cambian el signo, ¿no?, porque es más menos, ¿entienden? Para ambos lados.
Entonces ya se cuenta 10.000, 23.000, etcétera, etcétera. Hay momentos grandes, ¿no? 2.25. Miren, acá en la parte central, 13.000, donde no había cortante, ahora hay 13.000 de cortante, ¿no? La fuerza, bueno, en Yesi 104 kilos, no es nada, pero sí hay un momento, el momento por ejemplo era cero también, ¿no? Con cargas estáticas, ahora hay un momento de 2.5, 2 millones y medio, o sea, eso tienen que diseñar, pues esa columna ya tienen que diseñar para ese momento, ¿se dan cuenta? Para las cargas estáticas no había momento, pero para la carga dinámica, ¿no? Para las fuerzas laterales ya hay un momento y bien fuerte, ¿no? De 0 a 2.500.000, o sea, tienen que diseñar por esto. Igual, la fuerza cortante acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya por lo menos se han dado cuenta. Entonces, para las fuerzas, hemos visto de aquí que esas fuerzas laterales amplifican, ¿no? Más que todo en cortante y también en momentos. Peor todavía cuando la estructura esto es simétrico, ¿no? Es como de un hospital 5-5, ¿no? Tiene tres columnas, etcétera, etcétera. Pero imagínense un diseño asimétrico, ¿no? Que no tenga simetría. Acá 3 metros y acá 7 metros, por ejemplo, ¿no? Un pórtico así. Entonces, eso es peor todavía, ¿no? Ahí las concentraciones de las fuerzas cortantes y de los momentos serían mayores incluso. Bueno, ahora veamos los desplazamientos. Porque para el cálculo estructural, o sea, no solo basta el diseño por resistencia, sino hay que ver resistencia, ¿qué más? Rigidez y ductilidad. O sea, primero tiene que pasar por resistencia, ¿no? Y luego rigidez, o sea, las deformaciones no tienen que ser tan grandes, hay límites, ¿no? ¿Y cuál es el límite acá? En un análisis dinámico. Eso está en el código, ¿no? Ahí está, ya hemos hecho eso, ya hemos hecho el cálculo estructural. El cálculo estructural es simplemente, como han visto, solo ponerle las cargas laterales y ver todo eso, ¿no? Requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Ya hemos hecho el cálculo y ahora, por ejemplo, nos dicen desplazamientos laterales relativos admisibles, dice, ¿no? El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado según el artículo 31, ¿no? Aquí está, miren, determinación de desplazamientos laterales, artículo 31, tienen que leerlo por eso. Dice, para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0.75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico, ¿no? Con las solicitaciones sísmicas reducidas. O sea, hemos hecho ahorita el análisis elástico y lineal, ¿no? Ahorita ese análisis que hemos hecho es análisis elástico lineal y con las solicitaciones sísmicas reducidas, con todo, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar para estructuras regulares a esos desplazamientos por 0.75 R, ¿no? Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0.75 R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. O sea, ahorita hemos hecho el análisis elástico lineal, vamos a ver las deformaciones y tenemos que multiplicar, como es una estructura regular, por 0.75 R. ¿Entienden? Esas serían nuestras deformaciones a largo plazo, ¿no? Ponle 5 o 6 años. O sea, cuando hay un momento sísmico, probablemente quede una deformación, ¿no? Lateral. O las deformaciones no son instantáneas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros calculamos la deflexión en una viga, normalmente el cálculo nos da pues una deflexión instantánea, ¿no? Cuando la carga está aplicada. Pero cuando la carga está permanente y la carga muerta, por ejemplo, está permanentemente aplicada, ¿no? La deformación total que sufre esa estructura a largo plazo es siquiera unos 2.5 veces la deformación instantánea que calculamos. Y más o menos me imagino que ese es el criterio que están aplicando acá, ¿entienden? Calculamos la deformación elástica, ¿no? Y a esa deformación elástica lateral le multiplicamos por 0.75 R todavía, ¿no? Y sigue. Los desplazamientos laterales relativos admisibles. Dice, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado según el artículo 31, ¿no?
no excede la fracción de la altura de entrepiso, distorsión, o lo que ustedes llaman la deriva, ¿no? Que se indica en la figura número 11. Para concreto armado, 0.007, ¿no? Por la altura. O sea, ¿cuánto sería nuestro delta I? A ver, en este caso, calculemos. Ya hemos hecho ya se supone que hemos diseñado por resistencia, ahora estamos diseñando por rigidez, ¿no? Por rigidez nos dicen que nuestro delta I, el delta I, o sea, la deformación máxima admisible, ¿no? Esa es igual a 0.007 por HI. HI, la altura de entrepiso, ¿no? A ver, HEI es, pues, no es, vean bien eso, HEI, EI, esa es la altura de entrepiso, ¿ya? Entre piso y piso. Es 3 metros, ¿no? Nosotros tenemos 3 metros. Estamos trabajando en centímetros, entonces serían 300 centímetros. O sea, 2.1 centímetros sería nuestra deformación máxima. 2.1. A ver si esto cumple, ¿no? Vamos a ver. Entonces veamos las deflexiones. Por ejemplo, voy a calcular la deflexión de este entrepiso, del último, que generalmente se mueve más, ¿no? Con el otro anterior. No es esa. Pero esto nos puede servir, ¿no? Es, por ejemplo, del nudo 13 y del nudo 10. Vamos a comparar la deformación entre pisos, ¿no? ¿Cuánto se desplaza este nudo 13 con respecto al nudo 10 en el desplazamiento lateral, horizontal? Eso tienen que ver. Vamos a los desplazamientos, las fuerzas, los desplazamientos. Entonces, el nodo 13, acá se desplaza 2.54, ¿no? En X. 2.5498 centímetros. Vamos a calcular esto. Eso debiera estar más después. Estamos acá después. Este es el lentejeado. Ya está. Pues miren, estoy calculando la deformación. Creo DI se llama. Bueno, vamos a utilizar la notación. Vamos a utilizar la notación del libro. Para no estar hablando otros lenguajes.
se resuelve, se ha vuelto lento la máquina. Están las anotaciones, dice DI, desplazamientos laterales del centro de masa del nivel I en traslación pura, ¿no? ¿Entiendes? Entonces vamos a ponerle DI, ese es el lenguaje. Insertar ecuación DI. De 1 le diremos, ¿no? Le estamos llamando a esa masa 1, M1, X1, le hemos estado llamando a los otros. Esto era, si no se ha borrado, no está, ya se borró. Era esto. Quiero hacerlo más rápido, peor. Esto, ¿no? Desde el 13, 2.54. 2.54 centímetros. Muy bien. Eso es del piso superior. Del piso inmediatamente inferior, o sea, el D2, ¿cuánto sería? Porque lo que queremos es calcular de entrepiso. El D2, o sea, del tercer piso, si quieren, en este caso. Sería del nudo 10, sería 2.06, ¿no? 2.06 centímetros. Y la diferencia de estos dos valores sería, ¿no?, el movimiento relativo de entrepiso. O sea, D1 menos D2 sería ese movimiento, la deriva, vamos a decir, lo que le llaman deriva normalmente, ¿no?, de entrepiso. D1 menos D2 sería igual a esto. 2.54 menos 201, 206. Y eso es igual a ¿qué? A esto. Sería 0.4. Pero ahora, ¿qué nos falta? Centímetros, ¿no? ¿Qué hay que hacer esto? Hay que multiplicar por 0.75 R, ¿no?, según el artículo 35, o según el artículo 31. Esto hay que multiplicarlo por 0.75. 0.75 por R. Entonces sería ¿cuánto? 0.75 por R. ¿Cuánto es? ¿R cuánto valía? 6.84. Te voy a grabar antes porque esto está...
Se ha lenteado, se ha lenteado. $6.84, ¿no? ¿Cuánto sale? Está más lento mi máquina. $2.50. Ese es el desplazamiento. 2.50 centímetros. Ese es el desplazamiento de entrepiso. Esto tiene que ser menor que este delta I. ¿Cuánto es delta I? Entonces, 2.5 es menor que 2.1. No, falso. ¿Qué tienen que hacer? Claro, mejorar la rigidez, pues, ¿no?, de las columnas. O sea, no sé de cuánto era de 50 por 50, creo, ¿no? Ponerle pues, 50 por 80, ¿no? La dirección es algo así, o 50 por 60, ¿no? ¿Entiendes? No cumple, se dan cuenta, ¿no? La deriva es 2.5 y esto es mayor que 2.1. O sea, por resistencia puede haber pasado, ¿no? Pero ahora tienen que ustedes comprobar por deflexiones, eso se llama cálculo por servicio, cálculo por rigidez. Y luego lo último es ver que falle dúctilmente, o sea, de que el acero fluya, ¿entiendes? ¿No? O sea, tiene que ser más concreto, en otras palabras. O sea, tiene que ser columnas grandes de concreto, porque ese es el diseño por ductilidad, ¿no? El acero tiene que estar fluyendo, o sea, el acero no tiene que ser mucho. Acá le mete harto acero, ¿no? Y es muy inseguro esa construcción, porque ahí el acero no va a fluir, ¿entiendes? Cuando ven acá un sismo fuerte, lo que va a pasar con esa edificación va a colapsar de inmediato, como si fuera una explosión, ¿no? Frágil, una falla frágil, crack, se va a quebrar. Porque por el diseño de la ductilidad, nuestro acero tiene que estar fluyendo, ¿no? Tiene que fluir para que la gente pueda escapar. Eso de que fluye el acero significa de que las deflecciones son grandazas y la gente puede notar eso, ¿no? Y puede tener unos cuantos minutos para que pueda salir. Si no, pues, si le ponen demasiado acero, va a tener una falla frágil y no está, pues ese diseño está de contra mal, ¿no? El primer objetivo del diseño antisísmico es proteger la vida humana, ¿no? Estaría incumpliendo eso. Entonces miren, estamos viendo de que no pasa, ¿no? No pasa esto. 2.5 es mayor que 2.1, no pasa, entonces tendrían que volver a diseñar, en este caso aumentar el peralte de las columnas, ¿no? Mejorar su rigidez, un poco más, ¿no? Un poco más y listo. Bueno, ahí nos quedamos exactamente, hemos acabado. Voy a guardarlo. Entonces ya prácticamente estaría la parte estática del manual, del reglamento.